Hola a todos y a todas. Nos vamos con un ejemplo de aproximación de la binomial a la normal, que cayó en la ABAU del 2020. El problema dice, un medicamento cura una determinada enfermedad en el 80% de los casos, lo cual ya me está planteando que se trata de una distribución binomial sin necesidad de leer el resto del problema, puesto que aquí los pacientes o bien se curan o bien no se curan con ese medicamento. La cuestión está en que ahora nosotros a priori lo que planteamos es que la probabilidad de éxito es del 80%. Claro que la probabilidad de éxito es del 80% siempre que consideremos como éxito el hecho de que los pacientes se curen. Ahora bien, en el primer apartado nos dicen, si se administra a 10 pacientes, lo cual ya nos está dando idea de cuál es el número de ensayos, que sería 10, ¿cuál es la probabilidad de que a lo sumo 9 no se cure? Si me olvidara de este planteamiento y organizáramos los datos en una tabla, sin haber leído eso del no se curen, lo lógico sería plantear que el número de ensayos es 10, que la probabilidad de éxito es del 80%, que la probabilidad de fracaso la calculamos sin más que coger a 1 y restarle directamente ese 0,80, lo cual nos daría directamente 0,20, y todo estaría bien, pero es que la forma en que nos plantean la pregunta cambia el sentido de lo que es éxito o fracaso, porque lo que nosotros pretendemos calcular es la probabilidad de que no se curen, por lo que he de interpretar como éxito el hecho de que no se curen. Así que intercambiamos esos datos y ya tenemos prácticamente todo. Seguimos leyendo. ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo, es decir, de que como mucho, 9 no se curen? Eso significaría lo siguiente. Eso significaría ni más ni menos que calcular la probabilidad de 0, 1, 2, 3, así hasta 9. Pero esos son muchos cálculos, así que mejor calculamos la probabilidad del suceso contrario y así solo realizamos un cálculo, entendiendo que el suceso contrario será que no se curen todos, es decir, que no se curen ninguno. Por tanto, planteado de esta forma, nosotros lo que queremos es calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 9. O sea, si lo planteamos desde el suceso contrario, sería 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 10. Es decir, de que no se cure ninguno. Por tanto, nos vamos directamente a nuestra fórmula y sustituyendo los valores tendríamos que p de x igual a 10 sería lo mismo que n sobre k, es decir, 10 sobre 10 por 0,20 elevado a k, que serían 10, por 0,80 elevado a n menos k, es decir, a 0, 10 menos 10. Y si realizamos ese cálculo, resulta un número muy, muy pequeñito, este número que está aquí. Dicho esto, si a 1 le restamos esa cantidad, nos da un número muy cercano a 1, lo que viene a significar que es un suceso casi seguro. Con esto hemos respondido al apartado A. Ahora nos vamos con el apartado B. Dice, si se administra a 100 pacientes, ¿cuál es la probabilidad de que el número de curados esté entre 76 y 88? Cuando el número de casos es tan grande, no nos queda otra que aproximar de la binomial a la normal. Y para aproximar de la binomial a la normal tenemos que tener en cuenta de que nuestra binomial tiene un número de ensayos que es 100 y una probabilidad de éxito que es del 80%. Ojo, hemos regresado a que la probabilidad de éxito es el 80% porque aquí nos está hablando del número de curados. Y que ese número de curados debe estar entre 76 y 88. Pues bien, necesitamos calcular cuánto es la media y cuánto es la desviación típica. La media era n por p, es decir, n que son 100, el número de ensayos, por la probabilidad de éxito que es 0,80, y eso nos da directamente 80. En cuanto a la desviación típica, era la raíz cuadrada de n por p y por q. En nuestro caso sería 100 por 0,8 por 0,2 y a todo eso les traigo la raíz cuadrada. Y si hago ese cálculo, directamente me da 4. Es decir, que nosotros teníamos una binomial que tenía 100 ensayos y con una probabilidad de éxito del 80%, y eso lo vamos a aproximar a una normal que tiene de media 80 y de desviación típica 4. Claro que aquí no nos queda más remedio que, para que estén incluidos los números 76 y 88, recurrir a la corrección de Yates, es decir, restarle 0,5 a la izquierda y sumarle 0,5 a la derecha. En eso consiste la corrección de Yates. De esa manera estarían incluidos los números 76 y 88. Por tanto, se trata de calcular la probabilidad de que nuestra variable z, nuestra variable x en realidad, esté entre 75,5 y 88,5. Pero nuestra calculadora no nos permite realizar ese
ese cálculo, nuestra tabla, perdón, no nos permite realizar ese cálculo porque trabajamos con la normal 0,1. Así que tendremos que tipificar. Bueno, la fórmula de la tipificación es bien sencilla, así que solo tenemos que coger el dato, restarle la media y dividirlo entre la desviación típica. 75,5 menos 80 dividido entre la desviación típica, que era 4. Ahora pasamos a z. Z tiene que ser mayor o igual que ese valor y menor o igual que, volvemos a tipificar, 88,5 menos 80, que era la media, partido por la desviación típica, que era 4. Hacemos los cálculos y eso sería calcular la probabilidad de que z esté comprendido entre menos 1,125 y 2,125. Por tanto, recuerda que la probabilidad entre dos valores era la probabilidad del mayor menos la probabilidad del menor. Es decir, la probabilidad de que z sea menor o igual que 2,125 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que menos 1,125. Pero claro, esa es la probabilidad de un número negativo. Así que tendremos que recurrir, nuestra tabla no incluye números negativos, al suceso contrario. La probabilidad que nosotros pretendemos calcular sería la probabilidad de z menor o igual que 2,125 menos, y aquí metemos un paréntesis, 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,125. Es decir, ahora tenemos el valor en positivo. Vamos a reescribir esta expresión y nos vamos directamente a la tabla y vamos a buscar esos valores. El de 2,125 tendría que estar situado en esa fila. Y tendría que estar situado también entre las columnas que corresponden a 0,02 y 0,03. Claro que eso significa que debe estar comprendido entre los números 0,9830 y 0,9834. Para calcular el valor exacto, lo que vamos a hacer, el valor exacto de la probabilidad, es calcular la media entre esos dos valores. Y lo calculamos sin más, sería 0,9830 más 0,9834 dividido entre 2. Y ya tenemos la probabilidad de z menor o igual que 2,125, que no es otra cosa que 0,9832. Menos 1 más la probabilidad de que z sea menor o igual que 125. Y aquí recurrimos al mismo truco. Buscamos en la fila el 1,1 y vuelve a estar situado entre los valores en la centésima de 0,02 y 0,03. Y ahí aparecen dos probabilidades. Bueno, vuelvo a calcular la media. 0,8686 más 0,8708 dividido entre 2. Y eso nos da directamente 0,8697. Resuelvo esos cálculos y al final tengo que la probabilidad de que el número de curados esté entre 76 y 88 es del 85,29%. Con lo cual hemos resuelto el segundo apartado, el apartado B. Tendremos que irnos directamente al apartado C. Vamos a estudiar con detalle este. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra de 64 pacientes a los que se ha administrado el medicamento, la proporción de no curados sea menor o igual que 0,15? Vamos a ver. Estábamos ante una distribución binomial que ahora tiene un número de ensayos que es 64, se le ha administrado a 64 pacientes y la probabilidad de éxito era de 0,8, considerando el éxito como la probabilidad de los curados, no de los no curados. Tenemos que calcular, porque el número de datos también, el número de ensayos es muy grande, lo que vendría a ser la media y la desviación típica. Ya sabemos calcularlo. La media sería n por p, es decir, 64 por 0,8. No me estoy olvidando de que me pide la proporción de no curados. Y eso me da 51,2. Y ahora la desviación típica, la raíz cuadrada de n por p y por q. Es decir, en definitiva, nos da 3,2. Al detalle. Esto lo vamos a aproximar a una normal que tiene por media 51,2 y por desviación típica 3,2. Veamos cómo enfrentamos el problema. Los no curados será el 15% del total de pacientes. Por tanto, si yo calculo el 0,15 de 64, el 15% de 64, tendré que los no curados deberían ser 9,6.
Ahora bien, si a 64 yo le resto 9,6, obtengo los curados necesarios para que los no curados sean menor, la proporción de no curados sea menor que el 15%. Vamos a restarlo y así todo lo podemos calcular en función de los curados. 64 menos 9,6 me da 54,4. Bueno, pues entonces se trataría de calcular la probabilidad de que se curen 54,4 o más pacientes con la aplicación de este medicamento. Es decir, lo que nosotros pretendemos calcular es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 54,4. Habrá que tipificar y vamos a tipificar. Estamos calculando que Z debe ser 54,4 el dato menos la media, que era 51,2, dividido directamente entre la desviación típica, que es 3,2. Eso nos da directamente 1. Y puesto que nos da 1, nosotros lo que pretendemos es calcular la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1. Pero en la tabla no podemos calcular eso, así que tendremos que recurrir al suceso contrario. Porque en la tabla solo podemos calcular para valores menores o iguales que una determinada cantidad. Nos vamos directamente a la tabla y localizamos el dato. En la fila del 1 y en la columna del 0 tenemos 0,8413. Es decir, nuestra probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1 será 1 menos esa probabilidad que acabamos de calcular. Y eso es el 15,87%. La probabilidad de que las personas curadas sean 54,4 o más es del 15,87%. Y eso, en definitiva, lo que nos viene a garantizar es que la proporción de no curados sea menor o igual al 15%. Es un poco un lío, ¿verdad? Ahora quiero que, ya que estamos aquí, vea un pequeño detalle. Pongamos que nosotros queremos utilizar la calculadora para calcular precisamente la probabilidad de que Z sea mayor o igual que 1. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos al menú y dentro de todas las opciones disponibles elegimos la opción 7, que es la opción de las distribuciones. Dentro de las distribuciones tenemos muchas opciones, nos vamos a ir a la normal y concretamente al apartado 2, que es la distribución acumulada. Nosotros establecemos quién es el límite inferior y quién es el límite superior. El límite inferior está claro que es 1 y a partir de ahí hasta el infinito, ¿verdad? Y como el infinito no podemos escribirlo aquí, vamos a escribir un número muy grande. Por ejemplo, 1.000.000, ¿vale? No sé si he escrito 1.000.000 porque la vista me falla. Y si te fijas, ahí tenemos la desviación típica, que es 1, y la normal, que es 0. Con lo cual ya obtengo directamente el valor que antes estuve buscando en la tabla, que era 0,1587. En este caso es 0,15865552, es decir, me da muchísimos decimales. Lo que vamos a hacer cuando utilicemos la calculadora es, aproximando, utilizamos siempre 4 cifras decimales para que sea lo más parecido posible a nuestra tabla. Fíjate que no me fue necesario restar a 1, porque ya me lo está dando directamente la probabilidad de Z mayor o igual que 1. Nos viene muy bien el uso de la calculadora, más que nada para comprobar que los resultados que obtenemos son correctos. Y con esto me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.